El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si le preguntaran a un agricultor qué es lo primero que usted tiene que hacer para poder recoger, cuando llegue el momento, una buena cosecha, el agricultor contestaría sin ninguna duda: tengo que preparar el terreno. Por ejemplo, si va a sembrar cereal, tengo, después de la cosecha, después de un tiempo, que trabajar ese terreno, meterle el arado, permitir que se airee para que las bacterias se recompongan, los nutrientes se recuperen, para que esté preparado para cuando caigan las lluvias. Después tendré que sembrar, y no solamente sembrar, tendré que hacer algo para que, además de los nutrientes de la tierra, tenga también quizá un poco de abono extra, abono, por ejemplo, orgánico, como hacen en Castilla, pasando por las ovejas, por los sitios donde se ha sembrado, se va a sembrar. Y luego, por supuesto, tendré que estar con cuidado, protegiendo en la medida de mis posibilidades de las inclemencias del tiempo. Y así obtendré una buena cosecha. Creo que esto lo sabe cualquier agricultor, y posiblemente en otros oficios parecido. Hay que preparar las cosas. Primero está la raíz, luego viene el fruto. Pero si no hay raíz, no es posible que haya fruto. Esto es lo que enseña el Señor, que es fruto del sentido común, es fruto de la lógica. La moral, la ética, nos indica qué frutos tenemos la obligación de dar. No la opción, sino la obligación de dar. Pero la caridad es la tercera virtud teologal, la tercera. La definitiva, San Pablo dice que cuando estemos en el cielo, la fe y la esperanza ya habrán pasado y quedará el amor. Efectivamente, cuando estemos en el cielo. Es la virtud definitiva, la última, pero está precedida por otras dos, la fe y la esperanza. Es decir, el fruto, las obras, son consecuencia de dos cosas, la fe y la esperanza. Y esa fe y esa esperanza es lo que resume el Señor en el primer mandamiento, que era una ley judía. Es preguntado por un fariseo, un rabino, y el fariseo lo entiende perfectamente. Primero Dios, primero la raíz, cuida de la tierra y luego pídele el fruto, luego pídele generosidad en la limosna, pídele el perdón a los enemigos, pídele incluso que ponga la otra mejilla, pídele que cumpla sus votos matrimoniales, pídele que no sea
corrupto, corruptor o se deje corromper. Después viene la moral, efectivamente, pero primero Dios. Y esa es la pregunta que hoy tiene que hacerse la Iglesia. Y es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Siempre me llamó la atención que los ortodoxos, la Iglesia ortodoxa, diera tanta importancia a la liturgia, tanta importancia. No es que ellos no den importancia a las obras sociales, también tienen obras sociales, pero ciertamente no con la intensidad, con la dedicación con que los ha tenido en toda su historia la Iglesia católica. Para ellos lo primero, no digo lo único, pero desde luego con mucha distancia hacia lo segundo, sería la liturgia, el culto debido a Dios. Ahí ciertamente hay un riesgo. No puedes tener una buena raíz y estar muy contento si no hay abundantes frutos. Pero tiene esa actitud ortodoxa un punto de sabiduría que nosotros tenemos que aprender porque lo hemos tenido y lo estamos olvidando. Sin Dios no hay nada, nada. Ni siquiera al final hay solidaridad, ni siquiera al final hay compasión. Nuestras sociedades sin Dios son crueles, muy crueles. Basta con ver la mayor crueldad de todas las que existen, que es la del aborto. Nuestras sociedades sin Dios no han suprimido, sino que por el contrario han aumentado la violencia, por ejemplo, contra la mujer, las violaciones. Nuestras sociedades sin Dios no han disminuido, ni mucho menos, las injusticias sociales. Es Dios el que nos ayuda a amar a nuestro prójimo. Y por eso lo más eficaz y lo primero que debemos hacer es mejorar nuestra relación con Dios. Segurísimo además, que ha habido y que hay personas que van a misa y que rezan mucho y que sin embargo luego son malos esposos o malas madres o malos hijos o malos empleados o malos empleadores. Segurísimo. Es posible que esas personas tengan conciencia de culpa y eso es una esperanza porque quizás se arrepientan. Pero el hecho de que existan estos casos no puede ocultar que existen muchísimos más casos de personas que son mejores en su comportamiento familiar, profesional, ciudadano, que son mucho mejores precisamente porque van a misa, precisamente porque tienen una vida de oración. El Señor lo dice con toda claridad. Establece un primero y segundo. No dice que dé igual una cosa que la otra. Dice, hay un primer mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Es decir, dedica tiempo a Dios. Y luego, segundo, ama a tu prójimo. Él va a usar una fórmula judía, como a ti mismo. Después vendrá la fórmula cristiana, ama a tu prójimo a imitación de Cristo. Amaos unos a otros como yo os he amado, a imitación de Cristo. Pero primero Dios. En este camino cuaresmal tenemos que insistir en esto. ¿Ya nos hemos confesado? ¿Hacemos la oración cada día? Siempre que podemos, hacemos adoración del Santísimo. Rezamos el Santo Rosario. Si no hay unión con Dios, los frutos, como muchos, serán unos frutos de tipo humano, que no son necesariamente despreciables, pero no tendrán la calidad de la caridad que empieza por el amor a Dios. Que así sea.